que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. La noche del domingo 5 de abril de 1992, el presidente Alberto Fujimori se dirigió a la nación peruana en cadena nacional para anunciar que desde ese momento quedaban disueltas las garantías constitucionales y, en último término, la democracia misma. Eran años de profunda crisis económica heredada del primer gobierno aprista y del avance incontenible de grupos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA, que en ese momento tenían prácticamente sitiada la capital de la República a sangre y fuego. Esta situación límite, sumada a un parlamento de mayoría opositora que no estaba de acuerdo con muchas de las leyes del Ejecutivo, fueron el pretexto del golpe. ¿Cómo se llama usted, señor? Señor. Yo soy acá. Tenga usted la amabilidad. Yo soy miembro de la democracia. Soy parlamentario y voy a defender la democracia. Tenga usted la amabilidad. Defienda por acá, no, por favor. Voy a mi casa, señor. Hola, por favor, Voy a mi visita. casa. La casa de la ley, la casa de la democracia. Señor, pare de la pata, pare de la pata, por favor, pare de la pata, pare de la No va a pata. venir que yo entre. La misma noche del anuncio, las fuerzas militares y policiales tomaron las calles con la misión de aplacar cualquier intento de resistencia e incluso de siquiera informar sobre lo que estaba ocurriendo. Son las 12:30 de la noche. El Congreso está rodeado por los tanques por la decisión del presidente Fujimori de cerrar el Congreso. A esta hora nadie sabe cuáles serán las consecuencias de esta decisión. Por favor, retírese. Retírese, por favor. El anuncio de Fujimori, además de declarar el cierre del Congreso de la República en un flagrante atentado contra el equilibrio de poderes, anunció la reorganización del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Significó el desmoronamiento de un sistema democrático que había costado muchísimo trabajo recuperar y como poner en su sitio, y que ya de por sí era un sistema democrático frágil. Y creo que la elección de Alberto Fujimori en 1990 ya era una prueba de lo frágil que era el sistema, ¿no es cierto? Políticos de la oposición y presidentes de las cámaras del Congreso de la República fueron detenidos y mantenidos bajo arresto domiciliario durante las primeras horas posteriores al golpe de Estado. Al día siguiente, un grupo de congresistas llegó hasta la vivienda del presidente del Senado, Felipe Osterling, pero las fuerzas del orden les impidieron acercarse al lugar donde lo tenían recluido. Posteriormente, el senador Miguel Cruchaga protagonizó un incidente con la policía al ser impedido su ingreso. El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Ramírez del Villar, corrió la misma suerte. Estaba preso en su propia casa. Un golpe de Estado donde el presidente, abandonando sus obligaciones y su respeto por la Constitución, ha pasado por encima de ella y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, o por lo menos de sus jefes, se ha apoderado del Estado. Este es un acto irracional, es un exceso de poder y es un abuso intolerable que por eso los parlamentarios tenemos que repudiar. Se trata de una hegemonía de poder francamente inaceptable. Sin embargo, las fuerzas del orden, abusando de su poder, expulsaron violentamente a los parlamentarios que habían llegado a este lugar. No pase. Que venga un oficial. Por favor, señor. Yo exijo que venga un oficial. Cuando Felipe Osterling, tras ser puesto en libertad, intentó llegar al Congreso, se encontró con un contingente militar que se lo impidió. Usted está acá. Yo estoy acá como presidente del Congreso de la República. Está perturbando, Yo no estoy perturbando ningún orden. Usted está perturbando Yo he orden. venido a mi casa, que es el Congreso de la República. Yo no perturbo acá ningún orden. Sí, señor, usted está provocando acá. Protesto enérgicamente por lo que está ocurriendo. Usted está provocando acá al personal del Yo no estoy provocando a nadie. retirarse. Yo soy el presidente del Usted la Senado. información y ya frente un reclamo a quien corresponda. Felipe, filmen esto y que lo vea todo el mundo. Filmen esto. Filme Univisión, sí. Vean pues. Filmen. Impedidos de llegar al Parlamento, los senadores y diputados que acababan de ser inconstitucionalmente despojados de sus cargos intentaron reunirse en el Colegio de Abogados de Lima para evaluar las medidas tomadas por el gobierno.
Pero allí también las fuerzas del orden, absolutamente entregadas al autoritarismo del régimen, arremetieron contra ellos con brutalidad. Se retira. Colegio de abogados. Entonces se va con su colegio de abogados. Yo soy decano del colegio de abogados. Me baja la voz. Este es mi colegio. Y usted no me grite. Este es mi colegio. Yo soy la autoridad acá. Que se baja la voz. ¿Qué autoridad es usted? Ya. Pues yo procedo de... Más respeto, señor. Ya no una vez, señor. Más respeto. Me acompañe. Que se ha caído usted. No sea valiente. Suba, señor. Suba. Que suba al carro. Que suba al carro. Que se ha caído usted. Yo soy decano del colegio de abogados. Acá se retira. Saca la mano, señor. Saca la mano, maricón. ¿Por qué? ¿Qué se ha caído usted? ¿Qué se ha caído? Señor, oiga. Por favor. Tranquilo. Una de las primeras víctimas mortales de las dictaduras es siempre la verdad. Y el golpe del 5 de abril de 1992 reveló, además del talante autoritario del fujimorismo, su concepción meramente utilitaria de los medios de comunicación y su desprecio por la libertad de prensa. Los principales medios escritos, radiales y televisivos fueron intervenidos por los militares la misma noche del golpe en un intento de controlar sus líneas editoriales y la manera como iban a informar sobre este atentado contra la democracia. Es histórica la edición de La República del 6 de abril de 1992 con varias páginas en blanco como señal de protesta. Controlar los medios es clave para un gobernante que en ese momento no tenía partido político, que tenía una popularidad volátil, ¿no es cierto? Y que además no tenía la más ínfima cultura cívica, democrática o liberal, a quien seguramente le parecía perfectamente natural controlar los medios si se podía. El periodista Gustavo Gorriti ya había descubierto la presencia en las sombras del asesor Vladimiro Montesinos en el entorno presidencial. La noche del golpe, Gorriti fue secuestrado de su propia casa por un contingente militar. Entraron escalando los techos en actitud de combate, con las metralletas Heckler & Koch, con silenciador, listas para disparar. La manzana estuvo rodeada por cerca de 100 soldados uniformados. Los militares trasladaron al periodista nada menos que al Pentagonito, donde lo mantuvieron recluido acusado de poseer información clasificada que comprometía la seguridad nacional. Sin embargo, el revuelo internacional generado por la desaparición del entonces corresponsal del diario El País de España permitió que fuese liberado un día después. Fue abrumadora, para nada lo que ellos esperaban, para nada, los tomó totalmente de sorpresa y los obligó. Primero a reconocer que me tenían, después a pasarme a la policía y después a darme libertad sin ninguna restricción y más bien pidiéndome que salga. La liberación inmediata de todas aquellas personas que fueron detenidas por considerarse que estaban exponiendo puntos de vista que afectaban la estabilidad del país. Eso ya se ha hecho. El señor Gustavo Gorriti, como ustedes saben, fue puesto en libertad esta mañana. En la primera conferencia para la prensa internacional que ofreció Fujimori, el periodista de investigación le pidió explicaciones sobre los motivos de su detención. ¿Con qué derecho se asalta la casa y se secuestra a un periodista? ¿Es esa la forma en que se va a tratar a la prensa en general o solamente a los periodistas que se juzgue críticos e inconvenientes para el régimen? Se va a respetar totalmente, plena libertad, como lo pueden ustedes mismos vivir en estos momentos a través de los medios de comunicación escritos o de los programas políticos televisivos. La verdad, para ellos, era un estropajo con el que se limpiaba la basura. Entonces ellos podían utilizar, cambiar de estropajo, decir lo que fuera. Era una mentira. Todo estuvo basado en la mentira. Las razones que dio Fujimori, las razones que dieron para mi secuestro, las razones que dio Fujimori para el golpe, todas las cuestiones que se hablaron eran una mentira tras otra. El 5 de abril fue solo el inicio de la vorágine de degradación y envilecimiento a la que el régimen empujó a todas las instituciones del Estado.
Con los medios de comunicación después del golpe, la estrategia del gobierno pasó a resumirse en una frase de Vladimiro Montesinos: si no puedes callarlos, entonces cómpralos. Los dueños de algunos de los medios más influyentes desfilaron por la célebre salida del CIN para vender sus líneas editoriales al régimen fujimontesinista. En paralelo nacieron los diarios Chicha, publicaciones sensacionalistas digitadas desde el servicio de inteligencia, dedicadas a enlodar a los opositores del gobierno con mentiras y allanar el camino para la reelección de Fujimori en el año 2000. Se dispuso de toda una estructura de ataque a través de la prensa chicha, creada por eso, y que de paso se ha dicho, convirtió a Montesinos, técnicamente hablando, en el mayor editor de medios en la historia del Perú, porque los controlaba a todos. Él era el director real. La primera lección es que la libertad de prensa y la libertad de expresión no son un regalo. Tienen que ser construidos, tienen que ser defendidos todo el tiempo y en todo momento. Aún en las democracias más antiguas y acendradas, digamos, la libertad de prensa tiene que ser defendida todo el tiempo. Todo el tiempo hay polémicas y problemas. El autogolpe de 1992 fue solo el inicio de lo que se convertiría en uno de los gobiernos más corruptos de la historia del Perú. Un régimen que justificaba todos los medios, incluso los que estaban abiertamente en contra de la ley, para alcanzar sus oscuros fines. 25 años después, es indispensable recordar todo lo que significó esa ruptura del orden democrático y sus nefastas consecuencias a lo largo de toda la década siguiente. Porque si cometemos el error de olvidar nuestra historia, estaremos condenados a repetirla.